Shabbat Shalom. Eh, Quiero primero desear que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea lo que en este día tan sagrado, día tan especial, creado como zona de tiempo para que la eternidad que está en nosotros se active por la visita de Mashiach. Pues bien, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento en este día les guarde su corazón y su mente. Porque con esta paz podemos hacer que nuestros pensamientos, desde este reposo, adquieran la calidad de ser creativos. Y por eso yo quiero en este día alabar a Dios por las jornadas que nos ha hecho vivir durante todo este primer rollo llamado Bereshit. En verdad, qué maravilloso libro. Yo creo, y estoy convencido de lo que voy a decirles, que es el arquetipo, el rollo arquetipo del resto de la Torá. 5 libros maravillosos que tienen un solo objetivo, que aquellos que a través de Mashiach hemos absorbido esa energía cósmica divina de tener linaje de Abraham, podamos en el linaje de Abraham caminar por las sendas que nuestro bendito Padre anduvo. Abraham conoció las sendas del Creador, las sendas de los distintos mundos celestiales que quieren desde esos ámbitos usar al hombre como una vasija de los beneficios que da las bendiciones celestiales escondidas en esa luz infinita que es nada más ni nada menos que Mashiach. Por eso hoy quiero entrar a hablar de algunos temas que muchos de ustedes me han consultado y que en verdad son maravillosos. Vuelvo a decir, hemos pasado por distintas porciones semanales donde cada día de esas porciones hemos ido ascendiendo en conciencia, pero esta última porción semanal que cierra a este bendito libro de Bereshit nos ha realmente sorprendido. Esta porción llamada Vayehi, que significa y vivió, realmente nos enseña los secretos sacerdotales de aquellos que como hijos de Dios entendemos, que al igual que nuestro padre Jacob, podemos sacar alegría de nuestro exilio. Todo ser humano que está en Yeshua está consciente de lo que Yeshua dijo en el Evangelio de Juan. En el mundo tendréis aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. No podemos evitar el exilio que provoca este sistema, este Misraim, un sistema de angustia que nos limita, nos oprime y pretende de esa manera hacer que nos conformemos a la zona de confort. Siempre desde las circunstancias nos pretende exiliar. Pero nosotros, en medio de este exilio, en medio de cada exilio que te toque vivir y que pretenda limitarte, puedes encontrar esos recursos que hay en tu alma para que sean usados como arma de guerra y puedas vencer al sistema y salir victorioso de tu exilio. Uno de esos recursos es la alegría. Y Bereshit tiene esto como algo muy fundamental. Y necesito entonces yo, antes de ir a algunos temas, como tiene que ver con las bendiciones que Padre Jacob da en esta parashá a sus hijos, y particularmente las bendiciones a los hijos de José, me gustaría ir desde los escritos mesiánicos, ir a una carta, la carta del apóstol Pedro, y considerar algunas cosas que el mundo cristiano, desde los dogmas del cristianismo, oculta a aquellos que son creyentes realmente en Yeshua. Los quiero invitar a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Exactamente donde el apóstol comienza saludando a los discípulos, nos encontramos con algo que muchas veces, por leerlo rápido y considerarlo un simple saludo, lo pasamos por alto y no descubrimos que allí justamente está el objetivo propio de la misión mesiánica. ¿Por qué vino Yeshua a la tierra? ¿Por qué se manifestó como el Mashiach prometido a Jacob, a sus hijos? ¿Por qué habló de pescar hombres y por qué le llamó a sus apóstoles pescadores de hombres? ¿Por qué a esos apóstoles los eligió entre tantos que los seguían en cantidad de 12? ¿Por qué además de ello los envía en la misma misión que él tenía, a las ovejas perdidas de la casa de Israel?
¿Qué es el reino de Dios? Un montón de preguntas que vamos a tratar de responderlas o aclararlas desde empezar con esta salutación. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, al 2 incluido. Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora de su Espíritu, para obedecer a Jesús el Cristo y ser redimidos por su sangre. Fíjense que Pedro le escribe a los elegidos, extranjeros, y me gusta mucho la expresión dispersos. Nos vamos a concentrar justamente en lo que otras versiones dicen los expatriados, los dispersos, los que son elegidos, pero por alguna razón en el mundo han quedado diseminados e incluso, entre comillas, perdidos o desaparecidos con esas naciones gentiles, las que no son de Israel. Evidentemente Pedro no está escribiéndole a todo discípulo o cualquier discípulo gentil, le está escribiendo a una clase muy particular de discípulos. Discípulos que por las regiones que mencionan, cotejando con algunos libros de la Tanaj, tienen que ver con una ascendencia, es decir, con un linaje genealógico que pertenece a la famosa Casa de Israel o Reino del Norte. Y aquí es donde necesitamos entrar a determinar algunas cosas. Lo primero es, cuando yo hablo de Casa de Israel, me refiero en la historia de la Tanaj o los libros del mal llamado Antiguo Testamento, a lo que se conocía como el Reino del Norte. Un reino que surgió justamente por una división que había sido ya anunciada en los días del rey Salomón, que al morir Salomón queda como sucesor su hijo Roboam, pero por mal desempeño de sus funciones monárquicas y en vez de ser en el diseño divino un rey servidor, se convierte un rey que pretende ser servido, va a provocar rebelión en medio de sus tribus, especialmente uno de los principales oficiales que él tenía, Jeroboam, que pertenecía a la tribu de Efraín. Muy importante que lo entendamos a esto. Pues bien, Jeroboam, junto con las 10 tribus del norte, generan una rebelión ante ese gobierno de opresión impositiva que Roboam, el hijo de Salomón, ha provocado, y entonces se genera en esa excisión 2 reinos. El reino del norte, con 10 tribus, conocido como Reino de Israel, propiamente dicho, con la capital en Samaria, y el reino del sur, con 2 tribus restantes, serían Judá y Benjamín, conocido como el Reino de Judá, cuya capital siguió siendo Jerusalén, y por ende, donde va a continuar el santo templo de Yahvé, donde los sacrificios se hacían y donde el sumo sacerdote, según la casa de Aarón, oficiaba. Bien, al Reino del Norte se lo conoció como Casa de Israel. Cuando ustedes me escuchen decir Casa de Israel, saben a qué me refiero. Y Casa de Judá fue el nombre que se le dio proféticamente al Reino del Sur. Los profetas comienzan entonces, hay una gran actividad de llamado amoroso de Dios a ambas casas. Ambas casas son consideradas por Yahvé como casas rebeldes, casas que se han alejado de Yahvé por tener una actitud idolátrica. Después podríamos ver en qué características tenía la actitud idolátrica de cada una de estas 2 reinos. Pero lo importante es que el mensaje profético apunta a la reunión, a la unidad, al volver primero a encontrarse con Yahvé en las sendas antiguas, expresión que sí o sí tiene que ver con la fe de nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob, y desde esas sendas volver a ser esos 12 hijos escondidos como una nación poderosa llamada Israel, para que de esa manera, como un solo reino, bajo unidad y en unanimidad, puedan ver la manifestación de Mashiach como rey de Israel y desde Israel el rey de las naciones. Por favor, tengan en cuenta mucho esto que dije. Quizás conviene hacer una pausa, retomar, volverlo a reconsiderar absolutamente todo. Bien, sigamos. El llamado profético estaba, la actitud rebelde continuaba de ambas reinos, de ambas casas. Cada una de ellas se creía en su propia razón, se creía justa en su propia definición de reino, y bueno,
lo que los profetas advirtieron se cumplió. Primero, en el año 722, antes de nuestra era común, o como dicen los historiadores, antes de Cristo, el imperio asirio va a atacar. Esto está en Segundo de Reyes 17:6. Si quieren lo buscamos, si me permiten y nos tomamos tiempo. Segundo de Reyes es el libro que tiene registrado este detalle que voy a leer y luego explicar un poquito. Recuerden, año 722. Para todos los que estamos en el ámbito profético, en toda esta reforma de volver a las sendas antiguas, necesitamos mucho entender estas dos fechas que voy a decir. Año 722, antes de la era común, y leemos aquí, entonces, Segundo de Reyes 17, versículo 6. Si pueden ustedes conmigo tomar atención, dice lo siguiente. En el año 9 del reinado del Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalac, en Gozán, que está junto al río Jabot, y en las ciudades de los medos. ¿Sí? Entonces, esto ocurre en el año 9 del reinado de Oseas, rey en ese instante del reino del norte. Ahí viene el rey de Asiria y los va a atacar, y a los israelitas, ¿sí?, a las 10 tribus, los va a deportar. Esto ocurre en el año 722, antes de la era común o antes de Cristo, como también estamos acostumbrados a decir. Ahora bien, la casa de Judá también sufre un ataque imperialista y con ese ataque un exilio. Ya estamos viendo el tema de nuevo exilio. El exilio de la casa de Israel, año 722 a.C. El exilio de la casa de Judá va a ocurrir en el año 586 antes de la era común o era cristiana. Y el imperio no va a ser Asiria, sino el imperio babilónico, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver en el relato del profeta Daniel, el libro también, el libro de Reyes, y vamos a ir mirando mucho cómo justamente estas dos deportaciones que marcan un exilio o exilios para la casa del norte, el reino de Israel, y la casa del sur, casa de Judá, reino de Judá, van a también determinar un trato de Dios específico desde el propósito eterno que Él tiene, que es que toda Israel sea unificada, sea llevada al Mashiach, y desde Mashiach sea entregada a el Eterno para definitivamente en unidad poder transformar los cielos y la tierra en cosas nuevas. Tengan en cuenta eso, porque nosotros nos encontramos con estos exilios con una crisis de identidad que va a permanecer por los siglos y que gracias a Yeshua HaMashiach se puede rápidamente sanar esta crisis y por ende traerle respuestas y soluciones. Me gustaría antes que nada invitarlos a hacer algo, cambiar la manera de pensar, porque es lo único que, de acuerdo a lo que el mismo Pablo escribe en Romanos 12:2, garantiza un cambio en la manera de vivir. Si no hay un cambio de paradigmas mentales que han sido desde muy pequeños, desde la cuna, implantados en nosotros a través de la programación mental que se genera por nuestros propios padres, los distintos niveles académicos, la cultura social, las amistades, etc. Si no sacamos esos paradigmas, es decir, si no desaprendemos, no podremos jamás aprender y por ende nunca podremos sanar la crisis de identidad que hay en la fe mesiánica. Por favor, para ello tenemos que entender cuál es la fuente de nuestra fe, cuál es la medida, ¿sí?, que nos permite a nosotros andar por el camino correcto, en la senda que debe ser y además en el sentido correcto de esa senda, porque uno puede estar en el camino correcto y quizás ir a contramano. Entonces me gustaría mucho en este momento que leyéramos al apóstol Pablo en la segunda carta que él le escribe a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, buscamos el capítulo 3 y nos dedicamos al versículo 16, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16, nos vamos a enfocar con mucha atención, mucha apertura de mente a lo que aquí se dice. Lo leemos, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y el 17 dice, a fin de que el siervo de Dios, en otra versión, el servidor de Dios, se encuentre
esté entrenada enteramente, discúlpenme, vuelvo a leerlo, a fin de que el siervo o servidor de Dios esté enteramente, gracias por permitirme corregirlo, enteramente capacitado para toda buena obra. Necesitamos entender que el fin propio de la Escritura es capacitar a los que son servidores del Eterno. ¿Quién es un servidor del Eterno? El que siente un llamado a administrar el propósito del Eterno escondido en una vasija maravillosa, vasija de barro, es lo que expresan las escrituras mesiánicas como las paulinas, y que es el ser humano. No existe de todas las criaturas que hay en los distintos niveles celestiales una vasija más noble, aunque sea de barro, como es el ser humano, porque dentro del ser humano está el propósito eterno de Dios, que es nada más ni nada menos que la Selem, ¿sí? Esa, diría, chispa divina de ese Dios fuego consumidor, que le llamamos imagen de Dios. Entonces, hay que entrenar al ser humano que lo quiere así, para que esté capacitado a servir. ¿Qué? El propósito que hay en él, y despertar en servicio el propósito que está en todos los seres humanos de su entorno. Para que esto acontezca, tiene que haber elementos capacitadores, elementos rectores y mentores de ese entrenamiento, para que sea justamente alguien que esté integralmente capacitado para cumplir el rol y la misión correspondiente. Bien, esa capacitación no se puede hacer desde los dogmas. Jamás se puede traer desde los dogmas, porque los dogmas son sistemas de pensamientos cultuales que toman a la escritura, la acomodan en esas series de paradigmas y configuran una opinión. El dogma es una opinión, una medida de mirar la verdad revelada en la escritura, pero desde la propia forma de interpretativa de cada ser humano, ¿sí? Los dogmas configuran lo que se conoce como religión, pero Pablo aquí está hablando, y todas las Sagradas Escrituras apuntan a esto, a que el ser humano, para estar enteramente capacitado para servir al propósito, debe estar en una relación con el Eterno, que en vez de entregarle dogmas, le entregue la revelación de la Torá, es decir, de la instrucción que el Eterno tiene para que el hombre pueda cumplir su propósito en la tierra. Cuando Pablo habla de toda la escritura es inspirada por Dios, tendríamos que preguntarnos, en el tiempo que le está escribiendo a Timoteo, a qué escritura se está refiriendo. Porque entendemos que esta carta se está escribiendo en el primer siglo de la era común, cuando aún muchas de las cartas paulinas aún no estaban totalmente escritas, cuando, por ejemplo, la carta de Pedro, que recién leía, aún no la tenían las comunidades seguidoras de el Mesías, o Cristo, como en griego ya se va a llamar en el siglo II y III. Entonces, ¿a qué escrituras está hablando? Y cuando dice inspirado por Dios, ¿en qué sentido? Bien, lo primero que tenemos que desaprender es que Pablo no está hablando de la Biblia, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Santa Biblia es simplemente un título que el ser humano ha puesto a lo largo de los siglos, utilizando idiomas como por ejemplo el griego, de donde sale la expresión Biblia, que significa biblioteca de libros pequeños. Biblia viene de biblión, biblión es biblioteca, pero cuando es Biblia es estante de libros pequeños. Usted sabe que la Sagrada Escritura, o la Santa Biblia, está compuesta desde que el Mesías llegó y desde que las comunidades mesiánicas comenzaron a expandirse desde Europa por el mundo, digámoslo así. Está compuesta por 66 libros, ¿sí? 27 de esos 66 libros se conocen como escritura mesiánica, o en la teología cristiana le llaman Nuevo Testamento. Abarcan desde el Evangelio de Mateo, pasando por las distintas epístolas, hasta llegar al libro de Apocalipsis, que mejor traducido es Revelación. Pero hay 39 libros que se conocen como, en la teología cristiana, vuelvo a decir, con ese nombre profano llamado, ese término profano llamado Antiguo Testamento. Digo que es profano porque es incorrecto. Primero, la palabra testamento habla de algún muerto, ¿sí?, que ya no existe y por lo tanto ha dejado legado en otros. Si hay un Antiguo Testamento, es un muerto primitivo, menor, que el segundo muerto, que supuestamente es posterior y como que más importante. Bien, las Sagradas Escrituras no están basadas en ningún muerto, porque todas las Sagradas Escrituras apuntan a Hayim, la conexión con la vida verdadera, por un lado. Entonces, volvamos al planteo. ¿A qué le llama toda escritura? Toda escritura es inspirada por Dios. Específicamente, hay dos planos que necesito explicar.
en la época de Pablo, Timoteo, los distintos discípulos contemporáneos a ellos, al no tener los 66 libros que expliqué, tenían otra cantidad de libros que consideraban como útiles y suficientes para la capacitación que ellos necesitaban. A esos libros se los conocía como la Tanaj, ¿sí? ¿Qué es la Tanaj? Recién un poco lo dije, lo vuelvo a decir, lo que hoy en la teología del cristianismo se le llama Antiguo Testamento. En realidad la Tanaj está conformada por las siglas de 3 expresiones. Tanaj tiene que ver con Torah, con Nevaín, ¿sí? Y con Ketubín, que son la instrucción, los 5 primeros libros Nevaín, los profetas todos, y Ketubín los escritos, es decir, donde están los libros históricos más los libros de sabiduría. Estas 3 categorías de libros de lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento, nosotros le llamamos Tanaj, son los libros que tenían en sus manos y a su disposición las distintas comunidades mesiánicas, tanto como las distintas comunidades del judaísmo, porque tenemos que aceptar que en el primer siglo y aún en el segundo siglo, en una buena parte de estos 2 tramos o lapsos, las comunidades que seguían a Yeshua Mashiach no estaban exilidas del judaísmo, ¿sí? Y cuando digo judaísmo no me refiero al judaísmo que conocemos hoy, que es directamente una religión conformada por dogmas, que va a aparecer y estructurarse desde el siglo II aproximadamente de nuestra era común hasta el siglo XII o XIII de todo nuestro tiempo histórico. No, yo estoy hablando de judaísmo en el sentido étnico propiamente dicho, en el sentido de lo que esta parashá que hemos visto esta semana nos ha mostrado. En judaísmo en el sentido de ascendentes de Judá. Judá, el patriarca que establece esa tribu, que va a tener como lineamiento rector la Torá. Y aquí es donde yo quiero volver al principio. Cuando habla de inspirado por Dios, que en el griego quiere decir respirado directamente por Dios hacia afuera, o sea, respirado sobre una mente para que esa mente lo pueda expresar oral y en forma escrita, esa inspiración se refiere a la Torá. Los 5 primeros rollos, conocidos en el griego como Pentateuco, mal llamado Pentateuco, que significa 5 libros, esos 5 primeros rollos conformados por el libro Bereshit, profanamente Génesis, Shemot, en forma profana Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Número, y Devarim, Deuteronomio, esos 5 son directamente respirados por Yahvé sobre un instrumento maravilloso que es Moshe, quien lo va a elaborar en su mente y lo va a transcribir desde su mano a los rollos que conforman esta Torah, tanto como que va oralmente a explicarlo. Tengan muy en cuenta esta explicación, porque ahí podemos abrir un poquito más nuestro espacio intelectual y permitir que lo eterno se nos manifieste de una forma sorprendente. Si lo van entendiendo hasta ahí, cuando Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, cuando dice escritura se refiere a la Torá y a los libros que desde la Torá van siendo usados para explicar mejor lo que en la Torá, en su núcleo, contiene. ¿Qué es la Torá propiamente dicho? La Torá propiamente dicha es ni más ni menos lo que se encuentra registrado en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Dentro de la teología cristiana se lo ha llamado los 10 mandamientos, a nivel mundial entonces se ha aceptado esta concepción de decirle los 10 mandamientos, pero en verdad Torah significa instrucción, nunca se traduce como 10 mandamientos y mucho menos nunca debe ser traducida con la palabra ley. Cuidado con esto porque necesitamos desaprenderlo. La gran mayoría de los cristianos evangélicos, por no investigar, por ser realmente crédulos como Yeshua quiere que sean, es decir, ser como niños, se confían en que los supuestos líderes que tienen son honestos con la sabiduría. Entonces, los supuestos líderes le hacen creer que la Torá tiene que ser traducida con la palabra ley, y de ahí, al ir al libro de Gálatas, por ejemplo, y otras cartas mesiánicas o libros mesiánicos, se da a entender como que la Torá pertenece a algo antiguo, que ya pasó, que hoy no va, que hoy no tiene que regir a nadie, y se da una serie de situaciones paradojales, porque los mismos líderes que dicen que ya no estamos bajo la ley, llamándole ley a la Torá, son los que desde la ley o Torá insisten en dar diezmo, insisten en dar ofrenda, hasta censuran y exhortan fuertemente con retos a aquellos que no lo practican. Es muy paradójico, porque si eso ya no hay que cumplirlo hoy,
porque hay cosas de allí que sí hay que hacerlo. Otra paradoja, si usted se mete en otros canales de YouTube que están aquí, usted va a descubrir un detallito muy interesante. La mayoría de los líderes, particularmente neopentecostales, carismáticos, utilizan en sus enseñanzas pasajes de lo que supuestamente ya no hay que leer porque no nos rige. Pues bien, volviendo y tratando de ir volviendo a todo en línea, sí nos rige, porque Torah no es ley. Cuando los escritos paulinos particularmente atacan con la palabra ley, no están atacando la Torah. La Torah es nada más ni nada menos que el núcleo de toda escritura inspirada por Dios. Es más, lo que serían los 10 mandamientos, yo le voy a decir instrucción, es decir, la Torah, son directamente el corazón de Dios soplado al hombre, puesto en 2 piedras, escrito inspirando en el espíritu a Moshe, explicado en 5 libros, y luego, y aquí retomo todo, esos 5 libros van a ser explicados a lo largo de la historia de Israel en lo que se conoció como la Tanaj. Todos los libros que conforman eso que le han dicho que se llaman Nuevo Testamento son en realidad libros que se inspiran en la Torah, es decir, en los 5 primeros que explican los 10 mandamientos. Espero ser claro allí, porque si eso es claro, nosotros entendemos que la enseñanza de las primeras comunidades era justamente ir a la Torá. Cada vez que venía alguien a esas comunidades, en cualquier país que estuvieran, viniera un maestro, era costumbre de ellos acudir a la Torá, es decir, a estos 5 primeros libros, y cotejar si lo que estaba enseñando en el nombre de Mashiach tenía que ver con la forma que Mashiach lo había interpretado y enseñado a sus apóstoles, y obviamente tenía que ver con la esencia, o contenía la esencia misma de la Torah. Un ejemplo de esto lo vemos en Hechos 17:11. Yo voy a buscarlo, lo vamos juntos a cotejar, porque me parece muy importante, y es más, no voy a hacer muy largo esta enseñanza, porque me parece que ya está conmoviendo un poquito las estructuras mentales de un sistema perverso, que es el sistema reptiliano, ¿no? Con una lógica totalmente dogmática, y por lo tanto ajena y opositora a la lógica infinita, a la supralógica de nuestro amado Creador. Hechos capítulo 17, versículo 11, está hablando de cómo Pablo, como maestro, se para en una comunidad de discípulos mesiánicos que está en Berea. Y tan pronto cuando él termina, dice este detalle, el pasaje. Todos estos eran de sentimientos mucho más nobles que los hermanos de Tesalónica, de modo tal que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban lo recibido en las Escrituras para ver si era verdad lo que el mensaje anunciaba. No crea a todo mensaje si no está inspirado por Dios. Ahora, para que esté inspirado por Dios, debe venir de la Tanaj, y particularmente del corazón de la Tanaj, que es la Torah. Si lo que ese varón y o mujer dice enseñar en el nombre del Eterno coincide con cada una de los lineamientos y pautas que están en estos 5 primeros libros, usted quédese tranquilo. Si lo llevan a amar la Torá, es decir, lo que le llaman 10 mandamientos, para que usted pueda desde allí fluir en ese amor que tiene una doble existencia, ¿cómo decirlo? Un doble plano existencial, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, acepte el mensaje, medítelo, recíbalo en práctica. Pero si usted descubre que eso no está inspirado en la Tanaj, especialmente, insisto, en la Torá, deselle ese mensaje, aunque el hombre pertenezca a esas organizaciones grandes o tenga la congregación cristiana más grande del planeta o ya haya sido ya muy admirado porque su nombre aparece en carteles de neón. No mira al hombre, mira el mensaje y coteje, pesando ese mensaje con las Sagradas Escrituras, particularmente la Torá y especialmente de los 5 primeros libros de Torá, el corazón de ellos, que sería la Torá propiamente dicha, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿sí? Esto es el mapa de la fe de un verdadero discípulo de Mashiach. Yeshua mismo usó este mapa. Si lo que yo digo, lo que yo he vivido, se coteja con la Tanaj, entonces esto viene del Eterno. No se olvide de esto. Y para que vea que esto sí tiene un aval, el mapa de la fe tiene que ver con la Tanaj, vamos a ir a Lucas 24. Lucas 24,
es el relato mismo de Jesús ya resucitado, y comenta cómo él, en camino a Emaús, se encuentra con dos de los discípulos, no son apóstoles, son dos de esos discípulos que lo acompañaban, seguramente de aquel grupo de los 70, y en el versículo 44 dice lo siguiente, Lucas 24, 44, ¿sí? Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la Torá de Moisés. Seguramente en las versiones españolas dice la ley de Moisés, pero recuerde que aquí ley no va. Vamos a decir en la instrucción de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la Torá, en los profetas, Nebayim, en los salmos o escritos, ¿sí? Que tuvimos. Entonces ahí tenemos lo digo en español, ¿sí? N de Nebayim, profetas, y K de Ketuvim, ¿sí? Escritos o salmos. Las tres palabras conforman ese acróstico que se pronuncia Tanaj. ¿Qué es el mapa de la fe? La Tanaj. ¿Qué es lo que Yeshua hizo aún estando vivo? Leer la Tanaj, interpretarla desde la mente y corazón del Padre y generar entonces justamente eso que se conoce como el yugo de Yeshua. Cuando vamos a Mateo capítulo 28, versículo 11 en adelante, dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la invitación, la vocación allí es, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es fácil y mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. ¿A qué se le refiere con yugo? Yo sé que usted desde esas zonas dogmáticas ha tenido otro tipo de explicación, pero cuando alguna persona quería ser reconocido y necesitaba discípulos, por ende quería ser reconocido como un more, un maestro, ofrecía un yugo, es decir, hacía la oferta de, tengo una forma de interpretar la Torá que nos va a permitir vivir tal cual pensamos. Había muchos yugos, por ejemplo, estaba el yugo de los fariseos, el yugo mismo de los saduceos, los esenios que estaban apartados, es decir, distintas formas de interpretar la Tanaj. Pero Yeshua la Tanaj la interpretaba desde una óptica totalmente mesiánica, celestial, semejante a los códigos de luz que manejó nuestro padre Abraham, que conoció y recepcionó nuestro padre Isaac, y que muy particularmente va a materializar a través de la asistencia del espíritu profético nuestro padre Jacob. Entonces, las primeras comunidades usaban un mapa de la fe que es la Tanaj. No existe otro mapa de la fe, no ha sido abolido tal y como han enseñado los dogmas de la teología cristiana. No puede ser abolido lo que es eterno, lo que Dios lo da en amor, lo que el eterno Padre, como Padre, entregó a sus hijos en amor. Por ende, la crisis de identidad es que nosotros tenemos que entender, sí o sí, que nuestra fe depende de la inspiración que Dios da a través de las Escrituras. Entendemos que las Escrituras inspiradas conforman la Tanaj y particularmente la Torá. ¿Qué pasa con los escritos mesiánicos? Bien, los escritos mesiánicos son el testimonio inspirado mismo de Yeshua o de la interpretación o del yugo de Yeshua en la forma de leer la Tanaj. Cuando leemos las cartas paulinas, muy especialmente ellas, pero también a Pedro o a Juan, o los apóstoles que nos han dejado escritos, estos son inspirados en el sentido que son respirados desde la Torá. Por favor, entienda eso. Sus líneas son respiradas desde la Torá, son líneas de aclaración práctica, no contienen revelación doctrinal. La revelación pura y exclusivamente es la Torá. Y la Torá fue explicada por los profetas y los escritos. Luego, los escritos mesiánicos van a sumar a las comunidades una praxis mesiánica que no tenían los demás yugos. Por eso es que va a tener tanto éxito, porque esa praxis mesiánica es totalmente un río de gozo, un río de alegría, que logra hacer que el ser humano esté donde esté y más allá de contar con elementos materiales para su rito, logre hacer un culto racional cotidiano, como dice Romanos 12:1, a aquel que es su fuente, que es el Eterno. En base a esto, yo quiero terminar aquí un poquito para no marear, pero entendamos entonces que la Torá sí vale la pena ser considerada. Si usted en estos tiempos que seguramente
Estoy seguro que esto que voy a decir es tal cual. Si usted pertenece a un grupo de personas, o usted mismo, aún no conoce otro grupo, pero usted, su esposa, su esposo, su casa, está sintiendo yo le llamo esa incomodidad santa en su interior con lo que está viviendo en su iglesia los domingos y dice, no puede ser que haya esto, debe haber más. Si usted ya está un poco hastiado de ver que la iglesia los domingos tiene que tener una serie de show o espectáculos casi semejantes a lo que se ve en el sistema para ver si así se atraen más interesados en el evangelio, y usted hastiado de esto siente que hay algo más, le quiero decir que está exactamente parado en el punto que Dios lo quería. Está en el momento de la crisis. Y la crisis del conocimiento es maravillosa, porque es lo que obliga a que uno diga, no, tengo que romper esta zona de confort, porque debe haber más posibilidades que lo que hasta ahora he tenido. Y es el Espíritu del Eterno, el que inspiró justamente la Torá, el que entregó la Torá a esas tribus, a esas 12 tribus en el Sinaí, el que se está moviendo en usted, en su familia, le está causando esta inquietud, porque lo quiere llevar al origen mismo de su fe. Su fe no viene de los dogmas romanos ni griegos. Su fe pertenece a la fe que Dios le entregó, una energía divina, un poder divino en la esencia misma, en la imagen misma de Abraham. Eso hizo que Abraham, en vez de ser ese padre enaltecido, se convirtiera en el padre de generaciones. En esa generación está usted, que hoy está vibrando y quiere volver a esas sendas antiguas. Y se puede. Para eso dejó la buena noticia, la besorá, la buena noticia a nuestro amado Yeshua. ¿No? Evangelio significa buena noticia, palabra griega transliterada del español, evangelio, pero evangelión, buena noticia, era la forma que encontraron los apóstoles de traducir la palabra besorá, buena noticia de la casa del rey. Hay una buena noticia de la casa del rey. Usted puede ser un heredero de esa majestad aquí, de esa nobleza aquí en la tierra, activado en su mundo. Y si está sintiendo toda esta inquietud es porque ya es hora de salir de Babilonia. Babilonia son todos esos dogmas. Usted los aceptó, estaban antes que usted llegara, respetados por ende, pero no necesita usted someterse. Respete, pero no se someta. Sométase solo a la luz de la verdad. Y para eso desaprenda. Busque su regla de fe. Vuelva a considerar el tema de todo lo que Jesús enseñó desde la Torá, los profetas y los salmos. Vea si los dogmas que usted tiene están acorde a lo que estaba allí, y en base a eso, en vez de tratar de torcer y justificar lo que es y lo que no es, simplemente diga, solo sé que no sé nada, clave de la sabiduría, solo sé que no sé nada, y desde ahí deje que aquel que lo sabe todo, porque es la sabiduría misma, implante en usted estos códigos de conocimiento. Yo no tengo nada más que decir, sino agradecerle su paciencia. He tomado un buen tiempo y quiero explicar algunas cosas más, pero mejor en otro momento. Los bendigo, sé que esto es de mucha ayuda. Sean custodiados por los ángeles de aquel que nos ama. En el nombre de Yeshua, muchas gracias por estar.